Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar trayendo en el día de hoy revelación en cuanto a la palabra del Señor. Voy a estar trayendo en el día de hoy palabra del Señor. Voy a estar compartiendo esta en Primera de Reyes 12. Voy a estar compartiendo algunas porcioncitas de Mateo 24. La palabra del Señor nos dice, nos muestra y nos revela qué pasaría, qué el hombre vería para estos tiempos de apostasía, para estos tiempos en los cuales el falso maestro y el falso profeta se manifestaría a la casa del Señor. He explicado en otras ocasiones quién viene siendo un falso maestro o un falso profeta. Primera de Reyes 12, del 25 al 33, nos muestra y nos revela, nos da ejemplos de las manifestaciones de un falso maestro y de un falso profeta. Esta historia de la palabra, cuando la escudriñamos, cuando la profundizamos en el espíritu, recordemos que la palabra de Dios es espíritu. Dios es espíritu, Dios no es hombre. Cuando el hombre camina como hombre en la obra del Señor, el hombre idolatra. Para Dios es un ídolo. Para Dios en su casa hay idolatría. ¿Por qué? Porque esta es su casa. Dios la envía a hacer para Él. Para que su presencia allí habite en medio de su pueblo, siendo Dios santo, siendo Dios puro, siendo Dios de orden, según el mandato de su ley. El ser humano debía preparar esta casa para Dios, este altar para Dios, y seguir el mandato de ella. Voy a volverlo a repetir. Según la palabra del Señor, el hombre debía prepararle casa al Señor, altar al Señor, y seguir las direcciones que Dios le ha indicado a través de su palabra a todo aquel ser humano que Dios ha llamado y Dios le ha entregado un ministerio. Dios no es hombre. La palabra del Señor es quien envía el hombre. El ser humano tiene un jefe. Esa es la palabra del Señor. Ese jefe es el Verbo. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra tiene un jefe, tiene quien le direccione, tiene quien le envíe, tiene quien le dirija espiritualmente. Dios no es hombre. La palabra del Señor no es para entretener al hombre. La palabra del Señor viene a libertar, viene a sanar. La palabra del Señor es más cortante que espada de doble filo. Ella penetra en lo más profundo del hombre. Allí ella hace el trabajo que Dios viene a hacer en el espíritu del hombre. La carne no tiene nada que ver con el espíritu de Dios, con la santidad de Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. La palabra del Señor nos dice que Satanás es el único que se manifiesta
en el deseo de la carne. Estos son celos, contienda, envidia, laxivia, hurtos, robos. Satanás se manifiesta en el deseo de la carne. Estas manifestaciones se revelan al hombre cuando el hombre se alimenta de la carne. Cuando el hombre hace una separación de la santidad del Señor, la cual es la palabra del Señor. Cuando el hombre hace una separación del Espíritu de Dios.